que hay, ¿ya? Por eso a veces cuando nosotros damos en pacientes que tienen anemia, que a veces cursan con pancitopenia debido a déficit de vitaminas, y le empezamos la reposición, entonces empieza a consumir, empieza a formar más células y en una de esas cae el potasio, porque el potasio es el ion intracelular y entonces hay que darle reposición de potasio. ¿Qué más? Entonces vamos a ver que el potasio a nivel intracelular es la relación 35 y a nivel extracelular de 1, ¿no? Entonces tenemos que en la membrana celular tenemos la bomba sodio-potasio, ATPasa, ¿no? En el cual hace que salgan 3 potasios salgan 3 sodios e ingresen 2 potasios, ¿no? Y entonces vamos a ver que el principal ion intracelular es el potasio y es el responsable del potencial de transmembrana, ¿ya? Entonces vamos a tener que tenemos mecanismos que van a regular la concentración del potasio. Y uno de estos órganos que se encarga de la regulación es el riñón. Y luego la distribución del compartimiento intra y extracelular, pero vamos a ver más adelante. Se calcula que el potasio corporal es de 50.000 equivalentes por kilo de peso. Entonces acá tenemos, ¿no?, que cuando tenemos un déficit de potasio, el paciente se va más hacia la alcalosis, pero si hay un exceso, se va hacia la acidosis. Entonces vamos a hablar primero de la hipopotasemia. ¿Ya? Cuando hablo que hay hipopotasemia o hipocalemia, cuando el potasio es menor de 3.5. Entonces, antes de decir que, uy, sí, tiene potasio bajo, hay que ver que no sea un error del laboratorio, ¿ya? Entonces, antes de eso, ver que no hay un error de laboratorio y, en todo caso, hay que descartar redistribución del potasio del intracelular, ¿no? O mejor dicho, que del extracelular se haya pasado al intracelular. ¿Y cómo es esto? Entonces, a veces pacientes con alcalosis hacen una redistribución. El potasio del extracelular se pasa al intracelular. Entonces, ustedes creen que hay una hipocalemia, pero es una hipocalemia de redistribución. ¿Dónde más vemos? En la hiperinsulinemia. Cuando hay estimulación por receptores beta-adrenérgicos, en esos casos vemos una redistribución del potasio. O sea, lo tenemos, pero está más en el intracelular. Pero en el extracelular es la muestra que tomamos y vemos la hipocalemia. ¿Ya? ¿Qué más? En ausencia de esto, entonces, es que no hay nada de estos fenómenos de redistribución, que el paciente no esté con hiperinsulinemia, que ustedes están poniendo la insulina o beta-2 adrenérgico, entonces hay que pensar en pérdidas. Entonces, para eso tenemos la historia de que, no sé, es un paciente un gran quemado o un paciente con náuseas y vómitos incoercibles, que nadie lo para, o que está con diarreas acuosas por poliposis colónica, ¿no? Entonces, en estos casos de pérdidas gastrointestinales, allí vamos a perder gran cantidad de potasio, ¿ya? Entonces, en esos casos hay que pensar. Entonces, las causas de la hipocalemia o de la hipopotasémica puede ser iatrogénica, ¿no?, por diuréticos de asa. Esto lo van a ver bastante en pacientes que empiecen a tratar que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen insuficiencia renal y le están dando diuréticos de asa, como la furosemida. Le ponen furosemida a grandes escalas y le hacen que haga un desequilibrio hidroelectrolítico. Se va con la hipocalemia. Entonces, vamos a ver más adelante las manifestaciones clínicas que va a dar la hipocalemia. ¿Qué más? Obviamente en una diarrea crónica, un paciente con adenoma velloso de colon o un tumor gastrointestinal también que hace que pierda, ¿no?, electrolitos, vómitos, ¿no? ¿Qué más? Que use medicamentos quelantes de potasio, como quimioterápicos que tengan platino, como el cisplatino, carboplatino. ¿Qué más? Antibióticos, ¿no?, como la anfotericina B. También hay hipomagnesemia. Entonces, cuando nosotros a veces estamos con un paciente que tiene micosis pulmonar, como una aspergilosis, y entonces le estamos dando tratamiento con anfotericina, esos pacientes van a la hipocalemia. Entonces tenemos que dejarle reposición de potasio. Entonces, en la hipocalemia, aparte de las manifestaciones clínicas que va a tener, ustedes van a sospecharlo porque te va a decir el paciente: doctor, estoy con diarreas, ¿no? Entonces, eso van a ver. ¿Qué más? ¿Qué mecanismo tenemos de regulación para el potasio? Entonces, vamos a ver que la excreción renal de potasio va a estar facilitada o deteriorada, ¿no? Facilitada por un aumento de la recepción de sodio a nivel distal, ¿no? O también aumento de la pérdida de sodio en el nefrón distal. ¿Qué más? ¿En qué caso vamos a ver esto? De la reabsorción de sodio a nivel distal,
va a ser por depresión de volumen, alteración de la aldosterona, o la pérdida de sodio por diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, aumento de aniones de poder de absorción cuando estoy usando fármacos para la oncoterapia, ¿no? Para oncología. ¿Qué más? Aumento de la concentración del calcio intracelular cuando hay una redistribución del potasio, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en pacientes cuando lo estamos nebulizando, en pacientes que tienen, para que pase el calcio del extracelular al intracelular en los pacientes que tienen hipercalemia severa. Entonces, dentro de todos los mecanismos de tratamiento que nosotros le damos, también le hacemos nebulizaciones continuas para que pase del extra al intracelular, ¿no? Usamos la beta 2. ¿Qué más? Deteriorado por disminución de la filtración del potasio, en ese caso la insuficiencia renal, disminución de la liberación de sodio en el distal, depresión de volumen o inhibición de la secreción de potasio, pacientes que estén usando fármacos ahorradores de potasio. ¿Qué más? Disminución de la relación del extracelular con el intracelular de potasio, ¿no? En este caso, aumento de la cantidad plasmática de insulina, ¿no? El hecho de catecolaminas también, o una alcalosis metabólica en pacientes que tienen vómitos, depresión de volumen. Y el otro mecanismo viene a ser aumento en la relación del extracelular con el intracelular del potasio, ¿no? Donde veo son pacientes que tienen acidosis metabólica, bloqueo neuromuscular despolarizante. Entonces, para la hipopotasemia por redistribución, ya usado por broncodilatadores, beta-2 adrenérgicos, o exposición a pesticidas, tratamiento de anemia megaloblástica, ¿no? Lo que les mencionaba, pacientes que tienen pancitopenia por déficit de vitamina B12, empezamos a darle tratamiento, entonces empiezan a producir más glóbulos rojos, pero consumen potasio. Entonces hay que darle su suplemento de potasio. ¿Qué más? Enfermedades congénitas, ¿no? En este caso, nefropatías perdedoras de potasio, como el síndrome de Bartter, de Gitelman, de Little. Entonces, estos pacientes van a cursar con acidosis tubular o también la parálisis periódica familiar. Entonces, para esto tenemos pues el antecedente familiar, ¿no? Y tienen unas características fenotípicas, ¿no? De talla corta y todo. Entonces, cuando el potasio está bajo y te van a llamar, te van a hacer interconsulta, doctor, dice, viene porque le duele la barriga, y es una barriga, parece de embarazada, es una barriga de gestante. Entonces, ¿qué causa el potasio? Como vemos que el potasio es el principal ion intracelular y si no, ahí no funciona, entonces esto va a causar un hilio, ¿ya? Entonces el intestino no se va a mover y se va a distender, ¿ya? ¿Qué más? No solamente a nivel gastrointestinal, sino también va a dar síntomas neuromusculares y el paciente siente adormecimiento, que le caminan las hormigas por los pies, debilidad también, sobre todo predominio de músculos proximales, o sea, aquí a nivel de cadera, ¿no? Y esto puede progresar a una parálisis flácida. ¿Qué más? Entonces va a tener parestesia, va a estar estreñido, va a haber atonía gástrica, hilio paralítico, hasta incluso tetania. O hay un grupo que están tranquilos, con ellos no pasa nada. Lo más común que vemos es hilio paralítico, ¿no? Por hipocalemia. Entonces el abdomen distendido, le toman una placa, las asas distendidas, dilatadas, con contenido líquido, le percuten, está timpánico, reponemos potasio y empieza a mejorar esto, ¿ya? ¿Qué más? No solo vamos a ver esas alteraciones, sino, como mencionamos, que es el principal, uno de los electrolitos para el potencial de transmembrana. ¿Y dónde es importante el potencial de transmembrana? En el corazón. Entonces, el corazón es muy sensible al potasio, sea alto o sea bajo. Y esto lo vamos a ver representado en el electrocardiograma. Entonces vamos a ver que con la hipocalemia hay un aplanamiento o inversión de la onda T, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber una onda U prominente y depresión del segmento ST. ¿Qué más? Va a haber incidencia aumentada de extrasístoles, o sea, también extrasístoles supraventriculares o ventriculares. Entonces, eso también se va a sensibilizar el miocardio, los digitálicos, predisponiendo a arritmias cardíacas fatales por presencia de niveles normales o bajos de digoxina. Entonces, la digoxina es un medicamento, ¿no? Es el anatócido C, el cual ayuda a los pacientes que tienen arritmia cardíaca o fibrilación auricular, que están con fibrilación ventricular alta. Entonces, la digoxina ayuda a corregir esto, pero es sensible, ¿no?, a los pacientes que tienen con potasio alterado, porque esto hace acumulación más de potasio. Entonces vamos a ver que en un paciente que tiene el potasio menos de 2.5, vamos a ver una disminución, una depresión del segmento ST,
vamos a encontrar onda T difásica, ¿no? O sea, positivo y negativo, y una onda U prominente. Esto es lo normal, el PQRST. ¿Qué más? Ya cuando está más de 6, ya vamos a ver más adelante en la hipercalemia las T picudas, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ¿no? Cuando empieza a bajar el potasio, acá tenemos extrasístoles auriculares, esto cuando estamos hablando de 1.5, y la ventricular. ¿Qué más? Es muy importante entonces la anamnesis, de ver de dónde está perdiendo, porque si es por diarreas, hacen reposición hidroelectrolítica, va a mejorar, ¿no? Pero si la paciente te está engañando, no te dice, son las anoréxicas, bulímicas, ¿no? Tienes que saber, están tomando laxantes a propósito, porque tienes que saber qué es lo que está tomando el paciente. ¿Qué más? La alcalosis o la corrección de la acidosis también me va a llevar a un aumento o un descenso del potasio, ¿no? Se dice que el potasio disminuye 0.6 mil equivalentes, ¿no? Por cada 0.1 de aumento del pH del extracelular. ¿Qué más? La insulina con glucosos en ella también van a alterar el potasio, los niveles de potasio. ¿Qué más? La hipopotasemia con hipertensión está relacionada a los diuréticos, ¿no? O también el hiperaldosteronismo primario o hipertensión renovascular. Y hay que ver que el paciente no esté usando laxantes, eso cuando están escondiendo la enfermedad. Acá tenemos un paciente con su arteriograma, una arteria renal que le han dibujado, y vemos que tiene una estenosis de la arteria renal. Estos pacientes cursan con hipertensión renovascular. Entonces, hay una ingesta escasa de potasio. En los vómitos, el jugo gástrico tiene gran cantidad de potasio, ¿no? Entonces se pierde bastante cuando hay este problema. Luego los ceros glucosados van a estimular también la producción de insulina, provocando captación de calcio, ¿no? A nivel celular, ¿no? ¿Qué más? El origen oscuro, cuando te están engañando, no te quieren decir que están ahí tomando, se están vomitando después de comer, ¿no? ¿Qué más? Hay que buscar, entonces, cuando lo que te dicen también, que cuando hay hipocalemia, no solo tiene hipocalemia, también tiene bajo el fósforo, el magnesio. Entonces hay que dar reposición de ambas, ¿ya? ¿Qué más? Las penicilinas en dosis bajas mencionan que son como aniones no absorbibles e incrementan la secreción de potasio a nivel distal del nefrón, y también la fotericina B como los aminoglucósidos. Entonces, cuando tengamos hipopotasemia o hipocalemia, hay que ver si es que no está comiendo lo suficiente ingesta de potasio, ¿no? Si es que está con diarreas, náuseas, vómitos, si es que no hay un secuestro, un tercer espacio, pancreatitis, ¿no? Algo por el cual esté perdiendo el paciente. Entonces, una vez que ubiquemos el paciente con hipocalemia, vemos también cómo está la presión arterial. Si tiene la presión arterial normal, hay que ver cómo está el potasio en la orina, si el potasio está menos de 20 o más de 20. Si es menos de 20, hay pérdidas digestivas, diarreas, abuso de laxantes, ¿no? Todo este listado que vemos acá. Y si es más de 20, hay que ver si hay acidosis o alcalosis. Si hay acidosis, hay que pensar en acidosis tubular tipo 1, una cetoacidosis diabética, acetazolamida, ¿no? Y si es por alcalosis, vemos vómitos, diuréticos, síndrome de Bartter, ¿no? En este caso, haciendo la salvedad cetoacidosis diabética es diferente, no es un coma diabético, en este caso el paciente ya pues te viene con otro todo cortejo clínico, ¿no? Entonces un algoritmo para que vean, para que les pueda orientar. Si encontramos hipertensión arterial, hay que ver cómo está la renina plasmática, si está elevada, si está baja, si está elevada, el protocolo de estudio de hipertensión renovascular, y si está baja, hay que determinar la aldosterona en sangre y en orina. Si está elevada, hay que hacer el protocolo de estudio de hiperaldosteronismo, y si está baja, protocolo de estudio de hipertensión de mineralocorticoides no aldosterónico. Ahora la hiperpotasemia. La hiperpotasemia, que es la complicación de la insuficiencia renal crónica, en el cual el paciente, si no se dializa, se muere por esas alteraciones en el electrocardiograma de estas sustancias tóxicas. Hipercalemia vemos con potasio mayor de 5.5, ¿no? Entonces hay que diferenciar también un fenómeno de redistribución de potasio del intracelular al extracelular o una pseudo hiperpotasemia, ¿no? La falsa, el potasio elevado, ¿no? Que en este caso lo vemos in vitro, o sea, cuando han tomado la muestra, y esto se debe por lisis, ¿no? De eritrocitos, leucocitos, plaquetas. En este caso va a ser cuando se toma un análisis de gases arteriales y quieren sacarle el oxígeno, empiezan a golpear así el tubo,
y están lisando ahí los glóbulos y encuentran potasio en 7 y está normal el paciente. Entonces, esto es una pseudo hiperpotasemia, ¿no? Que tengan cuidado con destruir las células. ¿Qué más? Por redistribución del compartimiento del intra al extracelular con escasa contracción de potasio, ¿ya? ¿Qué más? Causa iatrogénica, que en este caso estoy tomando potasio exógeno, ¿no? En el diagnóstico es muy importante la anamnesis, antecedente de insuficiencia renal, ya sea por diabetes, ¿no? O dificultad en la diuresis, o que esté tomando suplementos de potasio. Fármacos que reducen la excreción de potasio, como los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, los inhibidores de prostaglandina como los AINES, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Y otros medicamentos como ciclosporina, tacrolimus. ¿Qué más? Historia familiar de debilidad muscular profunda por una parálisis periódica hiperpotasémica familiar. Entonces, si tenemos una hiperpotasemia que es desde la niñez, entonces es un trastorno congénito, ¿no? Ya sea de síntesis de mineralocorticoides. Los síntomas de hipercalemia son inespecíficos, mencionan, ¿no? Y hay que descartar de que no sea un falso potasio elevado. ¿Qué más? El potasio mayor de 6.5 es una emergencia médica, así como la hipercalcemia es una emergencia, también la hipercalemia, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿no? Las ondas, las T picudas, miren, tremendas T. Entonces, cuando algunos que presentan síntomas, va a tener síntomas neuromusculares, debilidad muscular, sensación de pesadez en las piernas, en casos raros, dice, avanza a parálisis flácida. Puede haber parálisis con reflejos óseos tendinosos normales, ¿no? Y efectos de la conducción cardíaca se van a ver, ¿no? Con riesgo de paro cardíaco, que es lo que lleva a la muerte a los pacientes que no se dializan. Entonces, en potasio en 6 ya va a haber onda T picuda y prolongación del QT, ¿ya? Mayor de 6, o sea 7, tiene aplanamiento de la PI, prolongación del PR con ensanchamiento del QRS. Y mayor de 8 ya son ondas sinusoidales, ¿no? Seguido de fibrilación ventricular. ¿Y qué es la fibrilación ventricular? Es un corazón entumecido, y esto nomás. Esa es la fibrilación ventricular. Ya no hace esto el corazón, sino está así. Entonces, aquí vemos la sonda cuando el potasio está en 10, ya simplemente el pobre corazón está temblando nada más. No late, tiembla, y un temblor finito. Aquí en el 8 las ondas sinusoidales, ¿no? En 7 las T picudas, ¿ya? Entonces, las alteraciones en el electrocardiograma con la hipercalemia, vemos las T picudas, ¿no? Pérdida de la onda P, se aplana, ¿no? El ensanchamiento del QRS. Entonces, aquí tenemos las alteraciones, ¿no? Incluso asistolia, ya, paro cardíaco. Entonces, antes de decir que el paciente tiene hipercalemia, le toman a ustedes su muestra de sangre en su chequeo vacacional y el tecnólogo que le saca la muestra es nuevo y empieza muchas burbujas en su tubo y le empieza a hacer esto y hay lisis y le sale potasio en 10 y ustedes están tranquilos. ¿Se van a asustar por paro? No, es una pseudo hipercalemia, ¿ya? ¿Qué más? Si es realmente una hiperpotasemia, hay que tratar la causa de fondo, ¿no? Entonces, la acidosis, la deficiencia de insulina, la hemólisis intravascular, la rhabdomiolisis, el ejercicio intenso, el uso de beta bloqueadores digitálicos pueden ser causas de redistribución, ¿ya? ¿Qué más? La sobrecarga de potasio por disfunción renal intrínseca o relacionadas con hormonas, ¿no? También van a jugar papel acá. Si es que no orina, va a haber retención de potasio, ¿no? Transfusiones de sangre, aumento de la producción endógena por hemólisis, también puede cruzar hipercalemia, necrosis tisular, hemorragia digestiva, va a haber hipercatabolismo. ¿Qué más? Si hay una hipercalemia con filtración más de 20, hay que sospechar de carencia de aldosterona o un defecto secretorio del renal intrínseco. Y un paciente no edematoso con dieta hiponatrémica que no recibe fármacos como diuréticos ahorradores de potasio o IECAS o antiinflamatorios, hay que sugerir hipoaldosteronismo, ¿no? Te mencionan la causa de la hipercalemia. ¿Qué más? En enfermedad de Addison, acuérdense que nosotros tenemos una enfermedad de Addison secundaria, ¿no? A la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis afecta las glándulas suprarrenales, entonces vemos enfermedad de Addison. La vez pasada tuvimos un pacientito diabético, ¿no? Que él tenía Addison, había tuberculosis también, al final el paciente falleció. Alteraciones enzimáticas congénitas con la producción de la aldosterona, infección por HIV también, porque afectan las suprarrenales. ¿Qué más?
Va a haber alteraciones secretorias en los túbulos renales, como defectos hereditarios también que causan esto, acúmulo de potasio, el síndrome de Gordon, o uropatías obstructivas, nefropatías por anemia falciforme, el lupus, ¿no? ya causas secundarias que hacen daño al riñón. Y fármacos con defecto secretor de potasio, como los ahorradores de potasio, ¿no? Los diuréticos ahorradores de potasio, el espironolactona, el triantereno, milorida. Y oncológicos como ciclosporina, tacrolimus. Entonces acá vemos, ¿no? Esta es la vejiga, la uretra y acá está la próstata, pero ya cuando sean adultos mayores esta próstata se va a crecer y no va a poder orinar, entonces se pasa la sonda, o si no se saca la próstata. ¿Qué más? Entonces la heparina también va a inhibir la secreción de aldosterona, entonces hay que tener cuidado con la prolongación, administración prolongada de heparina. ¿En qué ponemos heparina? Pacientes que están postrados, que lo anticoagulamos profilácticamente, o de repente pacientes que tienen trombosis venosa profunda y están recibiendo anticoagulación plena, ¿no? Entonces en esos estamos dando heparina, ten cuidado, ¿ya? En hipercalemia y acidosis con función renal normal o poco alterada hay que estudiar hipoaldosteronismo y hiporreninémico, y acá tenemos un algoritmo. Entonces, cuando tienen hiperpotasemia, primero verificar que no sea un error, una laboratoritis, ¿ya? Segundo, han confirmado que no es laboratoritis, entonces que sí, que hay hay una falla renal, entonces acá lo divide con riñón malo y riñón bueno, que un riñón malo obviamente es una insuficiencia renal, ¿no? Y hay que tratar la insuficiencia renal y de ahí le damos el manejo de hipercalemia. Entonces cuando nosotros, como sabemos que el potasio es el principal electrolito intracelular y tiene que ver con el potencial de transmembrana, ponemos estabilizadores de membrana cuando ya tenemos hipercalemia, le damos su gluconato de calcio, luego empezamos a darle diuréticos para borrar el potasio y así disminuir. ¿Qué más? Le damos las nebulizaciones continuas con tal de disminuir el calcio, ¿ya? Entonces vemos la forma, hay sustancias, resinas de intercambio iónico, el cayexalate, eso no lo teníamos acá, teníamos de donación en el Ministerio de Salud. Entonces le damos cayexalate vía oral y es maravilloso porque hacía que captaba todo el potasio, corregían fácilmente. ¿Qué más? Pero si es un paciente con su función renal normal, ¿no? Y está con hiperpotasemia, entonces hay que ver cómo están los niveles de aldosterona, porque puede ser un hipoaldosteronismo hiporreninémico. ¿Qué más? Esta es una estratificación de riesgo y manejo inicial de pacientes que tienen hipercalemia, ¿no? Entonces hay que ver, hay que darle el tratamiento. Como les mencioné, había que darle el estabilizador de membrana. Aquí vemos el gluconato de calcio. Luego, incluso si vemos que el paciente, su retención de potasio, este caso es por una insuficiencia renal, ¿no? Crónica ya terminal, ya tienen estos potasios elevados y dice hay que darle su soporte renal, ¿no? La hemodiálisis. Y a ver, este caso de acá, a ver, es una paciente mujer de 45 años con antecedente de HIV, hace 3 años en Targa y acude a consulta ambulatoria porque de hace 2 días tiene diarreas, más de 15 veces al día, verdosa, sin moco, sin sangre. Hoy tiene náuseas y vómitos, ya no tolera nada por vía oral y está con malestar general. Acude a la emergencia con parestesia en miembros inferiores. Al examen le encuentra una presión de 90-60, 120 cardíaca, 22 de respiratoria. Tiene la mucosa oral seca, los pulmones están bien, cardiovascular está taquicárdica. En el abdomen tiene ruidos aéreos aumentados con un abdomen distendido, timpánico a la percusión, con dolor a la palpación. No hay signos peritoneales, el resto está normal. A ver, ¿qué les parece de ahí? ¿Creen que tenga insuficiencia renal? Si tuviera insuficiencia renal, ¿crees que tenga insuficiencia renal? ¿Podría tener? Yo creo que sí, porque dice que está teniendo diarrea más de 15 veces al día, o sea, ya por ahí está perdiendo agua. Entonces no hay una reabsorción de agua y hay un compromiso renal, porque no está comprometiendo, no está redistribuyendo la bulimia, está perdiendo por vía digestiva. Ya, entonces, esos datos ustedes tienen que tenerlos en cuenta, ya, o sea, piénsenlo.
porque si no lo piensan, no lo piden, ¿ya? Entonces hay que pensarlo, sí es cierto, puede tener. ¿Qué más? ¿Qué te parece solamente hasta antes del examen físico? Ya tiene una enfermedad que le inmunosuprimen, que es lo de la VIH. Y el número de diabetes que tuvo. ¿Algo más antes del examen físico? Que el color de las diarreas verdosas no tienen moco, no tienen sangre, que tienen náuseas y vómitos. O sea, no es algo infeccioso. O sea que está perdiendo el electrolito, inclusive puede ser una hiperpotasemia, que también por la falta de potasio puede tener el escalón de hepatitis. ¿Qué más? Dice que en tórax y pulmón mamógrafo vesicular pasa bien. Y bueno, en el cardiovascular hay taquicardia de buena intensidad. También menciona que el ruido cigarrillos están aumentados. Tiene el abdomen distendido, además está timpánico a la percusión y con dolor a la palpación. No tiene signos peritoneales y no hay signos meningios. Bueno, aparte del antecedente que tiene del VIH, también manifiesta de los náuseas y los vómitos, que podría indicar una pérdida de potasio. ¿Algo más que agregar? No lo sé. Entonces está presentando un hilio por el abdomen descendido y ruidos cigarrillos aumentados. Con todo lo que menciona la paciente, los síntomas y los signos que estamos encontrando, ¿qué diagnósticos sindrómicos presentaría? A ver, entonces tenemos que es una paciente joven, ¿ya? Pero no es cualquier joven, es una paciente inmunosuprimida que tiene HIV y el HIV da cambios en el cuerpo en forma general y tiene 3 años ya en targa, ¿no? Quién sabe, de repente puede tener enfermedad de Addison también ella. Y cursa con diarrea, ¿no? Empieza con sus diarreas. Unas diarreas profusas, más de 15 veces al día, verdosas, ¿no? Lo dije sin moco, sin sangre, ¿no? Ya el día del ingreso tiene náuseas y vómitos, ya no tolera nada por vía oral y está con malestar general, ¿no?
y menciona que tiene las parestesias y miembros inferiores. Entonces, de por sí ustedes ven que es una paciente que está perdiendo agua, ¿no? Ya sea tanto por vía digestiva, tanto por diarreas y como náuseas y vómitos, ¿no? Entonces tiene una deshidratación, ¿no? Al examen está así, hipotensa, taquicárdica, una taquicardia refleja, a la hipotensión, taquipneica incluso, y la mucosa oral seca, ¿no? ¿Qué más? Los pulmones están bien, está taquicárdica y el abdomen llama la atención, que los ruidos hidroides están aumentados, que es normal encontrarlo en pacientes que tienen diarreas. Los que tienen diarreas están con el peristaltismo aumentado, ¿no? Y les gorgorean incluso. Pero aparte también ven que ya está distendido, ¿no? E incluso lo toman timpánico a la percusión con un ligero dolor, ¿no? Pero no hay signos peritoneales, ¿no? Entonces tenemos que es una paciente que está con su síndrome diarreico, ¿no? Un síndrome diarreico. Luego también tenemos la deshidratación, ¿no? En el contexto, todo esto en un paciente con HIV, obviamente, ¿no? Y ¿qué más? Que tiene una taquicardia secundaria a la pérdida de volumen, está taquipneica, está de mucosa oral seca, está dentro de la deshidratación, y ruidos hidroideos aumentados, ¿no? Con un abdomen distendido, timpánico a la percusión. Vamos a ponerle acá hasta un poquito de dolor, aunque ella no lo menciona, entonces pueden ponerlo como un hilio intestinal, ¿ya? Hasta con dolor abdominal, ¿no? Entonces, ahí que ya con esos diagnósticos sindrómicos, probables etiologías, ¿no? Puede ser, como es una paciente inmunosuprimida, ¿no? Una diarrea de tipo infecciosa, o de repente ha comido algo mal, enterotoxigénica, qué sé yo, ¿no? En el cual por eso se ha deshidratado, y secundario a esto está perdiendo electrolitos que le ha llevado al hilio, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares pedirían para esto? ¿Qué examen auxiliar pedimos? Coprocultivo está bien, es un paciente con HIV que ver. En primera relación inflamatoria, no, porque está puede ser viral. Entonces vemos si hay bacterias, qué sé yo, le podemos hacer cultivo. ¿Qué más? Ahorita lo más importante, ¿ah? Carga viral no nos ayuda en nada, porque está en target no tiene VIH. ¿Qué es lo más importante en la célula? ¿Cuál es lo más importante en la célula? ¿Qué ion intracelular? Potasio, por Dios. Ya pues, dosaje de electrolitos. Y en este tipo de pacientes, a veces en un AGA nomás, tomamos el medio interno, nos ve cómo está el pH, si está acidótico, cómo es el hipocalemia, y obviamente vamos a encontrar con hipocalemia, y damos reposición de potasio. Hidratamos, damos electrolitos, va a mejorar. Y este abdomen timpánico, ¿no? Si quiero ver, o sea, quiero verlo, ¿qué examen le pido si quiero verlo? Ya, le pide seco, pero la ecografía no va a ver nada. ¿Por qué? Porque están las asas intestinales distendidas y no permite ver. La ecografía ve cuando hay sólido, agua, pero cuando hay asas intestinales distendidas no ven nada, no ayuda. Tomografía. Ya, tomografía ya es demasiado, pero una radiografía simple nomás. Ya se van a ver ahí las asas intestinales distendidas, no placas simplecita, nada más. Ya si piensan que se ha perforado, porque se puede perforar el intestino, es una paciente muy ya de su TAC, ¿no? Pero así, simple, una radiografía simple de abdomen y van a ver todas las asas intestinales distendidas, ¿ya? Entonces, dan su reposición de potasio, su hidratación, y el paciente va a mejorar. ¿Ya? ¿Preguntas?